Y hubo un tiempo en el que me hice amigo del mundo. Y poco a poco fui tomando decisiones que me alejaron de Dios y de su voluntad. Pero no vengo a hablar de mí ni a exponer mi historia porque sí, sino que lo que quiero compartir es lo que entendí cuando Dios me perdonó. Porque el centro de este mensaje no soy yo, sino el carácter del Padre y el poder restaurador de su perdón. En las Escrituras, en Lucas capítulo 15, Jesús enseña la parábola del hijo pródigo. Un joven que decidió irse de la casa de su padre, vivir según sus propios deseos y administrar su vida lejos de él. Mientras tuvo recursos, todo parecía estar bien, pero cuando se quedó sin nada, comenzó a pasar necesidad y a experimentar las consecuencias de sus decisiones, incluso a quedarse sin sus amistades. Dice la Escritura que ese joven llegó a desear el alimento que comían los cerdos. Y ese detalle no está ahí por casualidad. Muestra hasta dónde puede llegar una persona cuando se aleja de la casa del Padre y de su producción. En ese punto el hijo pródigo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. No volvió exigiendo derechos, sino reconociendo su condición, dispuesto incluso a ser recibido como jornalero. Pero el padre no lo recibió como siervo. Cuando lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró como hijo. Ese es el corazón de Dios, un padre que perdona, que restaura y que devuelve identidad. Esa parábola no es solo una historia, es una revelación del carácter de Dios. Y de una manera muy personal, así fue como el Señor me recibió a mí cuando volví a su camino. El domingo 10 de abril de 2022, iba a venir a la iglesia después de 3 años y medio de no congregarme en este lugar. Pero al final no me levanté. Me desperté, pero no me levanté. Luchaba conmigo mismo diciendo: tengo que cambiar antes de ir. Pero eso es mentira. Pensar eso es un error. De todas formas, Dios ya tenía preparado el momento en que iba a volver a sus brazos. Haber pensado en volver a la iglesia, el encontrarme con Dios, fue como el momento en que el hijo pródigo volvió en sí y recapacitó, diciendo: debo volver a la casa de mi padre. Recuerdo bien esa noche en la que Dios me llamó. Me había juntado con un amigo en un bar en Los Polvorines. Ese día él me dijo: mis viejos me pusieron de nombre Isaías por el profeta. Sin duda, Dios estaba preparando el momento en el que me iba a hablar de manera muy clara. En esa etapa de mi vida yo estaba siendo cada vez más egoísta. Creo que la mayoría de los que estamos acá me escuchó muchas veces decir: voy a ser presidente. Para todo creía tener una solución, pero era egoísmo nada más, soberbia, altivez, no tenía la más mínima humildad. Y déjenme decirles esto: la política es el ámbito más sucio del mundo. ¿Y por qué? Porque en la política hay amor al dinero, infidelidades, traiciones, mentiras, doctrinas de demonios que van contra la palabra de Dios y contra el orden de la creación, perversión sexual, inmoralidad, engaños, corrupción, avaricia, codicia, soberbia y cuantas cosas más que no estaré nombrando. Durante aquellos años participé activamente en un espacio político donde creía estar sirviendo al país. Con el tiempo entendí que mi vocación no estaba atada a ningún partido político, sino a ciertos valores que hoy sigo sosteniendo, pero desde otro lugar. Hoy no me identifico plenamente con ningún espacio. Valoro el diálogo con personas de distintas ideas y creo que uno puede aportar desde muchos lugares sin quedar encerrado en una etiqueta. En aquel tiempo yo realmente creía haber encontrado mi propósito en el espacio donde estaba, pero estaba equivocado. Por eso Dios, en su voluntad, permitió que tomara decisiones erróneas para que viera con mis propios ojos la inmundicia que hay en este mundo. Dios no me llevó a elegir el mal camino, pero sí lo permitió. Y esa misma inmundicia también estaba en mi interior. Yo estaba perdido, muerto en mis pecados. Y era cada vez más soberbio,
creía tener la solución para todo. Todo se resumía en yo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y ese fue el suceso que me marcó. Mi amigo esa noche me dijo, este país está condenado, pero va a salir adelante el día que te conozca. Y yo, en mi soberbia y puro egoísmo, pensaba que no se equivocaba. Aquella noche volví a casa, después de haber estado tomando alcohol en ese bar, y me encontré con otra cerveza antes de entrar. Así que me quedé un rato más en la vereda tomando. Ese momento fue fotografiado, y Dios sabía para qué. Era para que yo tuviera registro del momento exacto en que mi vida cambiaría para siempre. Cuando entré a casa, me senté en mi cama y dije, bueno, si esto va a ser así, si este país necesita conocerme, tengo que ponerme las pilas y volver a estudiar para saber el rumbo y cómo hacer que las cosas sucedan y transformar la realidad en la que vivimos. Y dije, me voy a poner a leer todo lo que tengo, pero ¿por dónde empiezo? Miré al costado de mi cama y vi en un mueble un libro. Dije, voy a retomar este, que no es nada técnico, y después sigo con lo demás. Ese libro era La razón de mi vida. Pero algo llamó mi atención. Debajo de ese libro estaba la Biblia. Miré el libro que tenía en mis manos, leí el título, La razón de mi vida, y volví a mirar la Biblia. Fue ahí que Dios me preguntó cuál era la razón de mi vida. Y puse a un lado ese libro, agarré la Biblia y dije, sí, Señor, que la razón de mi vida sea tu palabra. Recordé cuando en más de una ocasión Dios me dio su promesa y ahí entendí que había una razón por la que yo todavía estaba vivo. Dios tenía un propósito conmigo. Esa misma noche le pedí perdón por todo lo que había hecho, por lo que seguía haciendo y por lo que tenía pensado hacer. Reconocí mi soberbia, reconocí que soy pecador, que le había dado la espalda y que debía volver a su presencia. Me quebrantó hasta cambiarme y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Esa misma noche comencé a orar de nuevo. De a poco empecé a leer la Biblia, ya con la guía del Espíritu Santo. Empecé a encontrarme con Jesús y empecé a ser testigo de su poder. Esto comenzó el miércoles 13 de abril de 2022, por la noche, justo antes de los 4 días de la semana de Pascua. Tenía ansias por volver a la casa de Dios. Estaba intentando entender lo que había pasado la noche anterior. Pensaba en todo lo que me esperaba por delante. Y mientras meditaba en eso, me encontré con una publicación en las redes sociales donde hacían propaganda a una obra de teatro sobre la pasión de Cristo. Busqué la dirección de esa iglesia y fui el viernes 15 de abril. Al finalizar la obra, el pastor dijo, mira esta cruz. En una cruz como esta murió Jesús, por vos y por mí. Esa cruz la merecíamos vos y yo por haber pecado, pero Cristo se entregó a sí mismo en nuestro lugar y resucitó para vencer la muerte y darnos vida eterna. Se podrá imaginar el quebranto en mi corazón aquella noche. Cuando salí de ese lugar, pedí un auto y volví a casa. Pero en el viaje, el conductor me preguntó de dónde venía. Le dije, recién salí de esa iglesia. Hubo una obra de teatro sobre la pasión de Cristo por la Pascua. Me preguntó si me congregaba ahí y le dije que no, que había crecido en la iglesia de mi familia y hacía mucho tiempo que no iba, pero que hacía unos días Dios me había llamado para volver. Y él me respondió, es la mejor decisión que puedes tomar. Si Dios te llamó, entonces anda. Y le dije que sí, que iba a volver el domingo a la mañana. Le conté a mi mamá cómo había estado la obra de teatro y ella, lógicamente, contenta porque había podido ir. Pero no sabía la sorpresa que le esperaba.
El domingo, mientras ella se preparaba para venir a la iglesia, yo también me estaba preparando, pero escondidas. Me quedé en mi habitación esperando a que ella viniera. Y cuando se escuchó que ella había empezado a cantar, como yo sabía que ella iba a tener sus ojos cerrados, recién ahí salí de casa. Crucé la puerta de este lugar y me recibieron con abrazos. Cuando terminaron de cantar, mi mamá abrió sus ojos y me vio. Y las lágrimas corrieron por su rostro porque Dios había respondido sus oraciones. Aquel domingo de Pascuas, el 17 de abril de 2022, Dios me permitió volver a su casa de oración. Cuando Dios llama, tenemos que responder a ese llamado. Yo le decía a Fede, tienes que contar tu testimonio, ya lo voy a contar más, ¿no? Yo me enteré acá, cómo fue volver. Y bueno, Dios prepara todo, Dios sabe todo, ¿ven? Dios cuando una mamá ora por su hijo, amén, no se canse de orar por su hijo, porque es un hijo, uno lo padece como mamá, amén. Yo no le decía nada, no le preguntaba nada, él se iba, me voy para acá, me voy para allá, vengo a tal hora, pero siempre me avisaba, eso sí, siempre me avisaba. Y bueno, él se iba y uno queda orando. No es que yo le decía, a ver, no, en mi corazón estaba la oración, amén. Mi marido me decía, ¿ya vino Fede? No vino todavía, pero bueno, yo se lo encomendaba a Dios, que lo proteja de todo mal, ¿no? Y si estaba metido en algo, Señor, restaura, sacalo de ahí, porque yo se lo entregué desde siempre, amén. Esta iglesia se inauguró cuando yo estaba embarazada de él, 30 años, no tiene 30 todavía, ya nos va a cumplir. Y es un testimonio, ¿ves? Porque yo se lo dediqué a él. Y él escuchaba mi guitarra cuando yo le cantaba a Dios, y él estaba en mi panza, amén. Y bueno, se lo di al Señor, y que Dios guíe su vida. Él se crió en el Evangelio, pero bueno, experimentó y regresó, como dijo el hijo pródigo, ¿no? Lo que contó. Y bueno, le doy la gloria al Señor por eso, porque una mamá nunca tiene que dejar orar por sus hijos. Y la generación que viene, ahora tenemos nietos, y en algún momento vamos a tener bisnietos. Espero llegar. Así que bueno, hay que orar. Yo me entero acá el testimonio de él. Solo, como él dijo que cuando vino a la iglesia, pero miralo vos, tenía todo programado. Él me dejó venir y dijo, ya empezó a cantar, ahora voy. Y como dice que él sabe que yo cierro los ojos y canto, es verdad, después yo lo vi allá. Amén, y le doy la gloria al Señor, porque Él responde a su tiempo. Dios trata personalmente. Entonces le doy la gloria al Señor por eso, amén. Y yo cuando Él regresó, yo le dije, Fede, no mires acá, no mires allá, vos pones los ojos en Cristo, porque va a haber muchas cosas que quizás no te gusten, pero no importa, vos seguís, amén. Cuando nuestros ojos nos ponemos en Cristo, lo que pasa alrededor nos resbala, oramos y le entregamos a Dios. Entonces yo le dije eso a él, que no te importe lo que pasa, orá. Entonces bueno, vamos aprendiendo de a poco, amén, a caminar en el camino del Señor, porque hay muchas cosas, por ahí desencuentros o diferencias, amén, en el camino. Somos personas, somos normales, nada más que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amén, y somos una familia. Así que bueno, vamos a estar orando.